Hola, hola. Cordial saludo para todas aquellas personas que pueden visualizar o escuchar el presente contenido. Mi nombre es Lindy Vanessa Nazario Gómez, soy estudiante del segundo semestre de la especialización en Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El presente contenido se realiza con el objetivo de dar cumplimiento a la actividad número 1 del curso Trastornos del Aprendizaje Cognitivos y del Comportamiento. Un tema muy interesante, así que les invito a que me acompañen en la siguiente presentación. A manera de introducción, recordemos que en las primeras etapas de la educación se realiza el proceso de enseñanza de lectura y escritura. Las personas se comunican y transmiten conocimientos, pueden expresar sus ideas o sus opiniones. Pero para poder desempeñarnos en los ámbitos de la vida es necesario que como individuos desarrollemos ciertas capacidades y habilidades del lenguaje. Esto en sí se convierte en un factor súper importante para poder interactuar en un grupo social. Los niños, a medida que avanzan en su formación académica, desarrollan capacidades para la comprensión y representación de símbolos. Van adquiriendo destrezas y dominio de la lectura y escritura. Pero como en cualquier proceso, pueden surgir diferentes dificultades que hacen más complicado realizar ciertas actividades. En el caso de la escritura, se presentan algunos problemas al momento de escribir. Por ejemplo, tener mala letra, confundir las letras, desorden en los escritos, entre otras cosas. Esto puede ser algo común porque están aprendiendo a desarrollar la primera caligrafía, que por medio de una serie de ejercicios se pueden lograr una escritura rápida y legible. La disgrafia es un trastorno de la escritura que afecta la habilidad de una persona para escribir de manera legible y coherente. Puede manifestarse en dificultades para mantener el ritmo, problemas con la organización espacial y dificultades en la gramática y la ortografía. A continuación, ampliaremos y contextualizaremos sobre el significado de disgrafia. La disgrafia es una palabra griega, por lo tanto, la raíz de la palabra grafía se refiere tanto a la función de la mano al escribir como a las letras formadas por la mano. El prefijo dis significa que hay impedimento. Grafía se refiere a la producción de letras formadas por la mano. El sufijo ia se refiere a la existencia de una condición. Por lo tanto, disgrafia es la condición de impedimento de la escritura de las letras con la mano, es decir, la discapacidad de la escritura a mano y a veces la ortografía. El impedimento de la escritura a mano puede interferir con el aprendizaje para deletrear palabras por escrito. De vez en cuando, pero no muy a menudo, los niños solo tienen problemas de ortografía y no con la escritura a mano o problemas de lectura. Según Anderson, citado por Santana, López, Ducastil, González y Balti 2021, afirma que la disgrafia por su parte es un trastorno de tipo funcional que afecta la calidad de la escritura del sujeto, en el trazo o la grafía. Se llama disgráfico a aquel que confunde, omite, une o invierte las sílabas o letras de forma incorrecta. Se considera como disgráfico al alumno que comete 2 o más tipos de incorrecciones, al que tiene las aptitudes mentales y sensoriales normales y ha sido escolarizado. El número de casos es mayor en los niños, con un 60% más que en la población femenina. El autor Jordan, 1982, definió la disgrafia como la inhabilidad en manejo de la escritura, con dificultad para producir una letra entendible. Dicha alteración supone un control deficiente del sistema muscular empleado para codificar letras y palabras. Por su parte, el autor Aujuria Guerra, en 1977, considera que será disgráfico cualquier niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene un déficit importante intelectual o neurológico que lo justifique. Para el autor Cortellano, 1988, la disgrafia es un trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños con normal capacidad intelectual, con una adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices
o afectivos intensos. Para Fernández Alonso, 2003, define la disgrafia como un trastorno de la escritura que se caracteriza por la presencia de errores en la forma, el tamaño y la dirección de las letras. Por su parte, Escolar, Rivas y Fernández, 2004, describen a un disgráfico como aquel que posee una escritura defectuosa y poco legible, con letras mal formadas. Portellano menciona que la disgrafia es un trastorno de la escritura que afecta a la forma de las letras. García Vidal, 1989, define la disgrafia como el conjunto de errores de escritura que afectan a las palabras, no a su trazo o grafía. Jiménez et al. 2010 describe la disgrafia como un trastorno específico de la escritura que se manifiesta en dificultades para mantener una adecuada organización espacial y temporal en el proceso de escritura. Cuestos Vega, 2008, señala que la disgrafia es un trastorno del desarrollo de la escritura que se caracteriza por la dificultad persistente y significativa en la producción de escritura. Smith et al. 2015 define la disgrafia como un trastorno de desarrollo motor que afecta la calidad y la fluidez de la escritura, manifestándose en dificultades para controlar el lápiz y mantener una postura adecuada durante la escritura. Comúnmente son dos los tipos de disgrafia que se distinguen, a saber, disgrafia evolutiva y disgrafia adquirida. La disgrafia evolutiva se presenta en las personas que están aprendiendo a escribir, clasificándose en disgrafia fonológica, superficial, mixta y motriz. Por su parte, la disgrafia adquirida se da en personas que ya sabían escribir, pero tuvieron alguna lesión cerebral que ocasionó ese trastorno en la escritura y se clasifica en disgrafia central y disgrafia periférica. Estos tipos pueden variar dependiendo de la categorización que le den los diferentes autores, pero regularmente los mencionados son los que la mayoría describen en sus contenidos. A continuación procederemos a profundizar un poco en el significado de cada una de las disgrafías disgráficas. Disgrafia motora se definen como los trastornos psicomotores. El niño disgráfico motor comprende la relación entre sonidos escuchados y el mismo que se pronuncia perfectamente y la representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Se observa en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejos incorrectos del lápiz y postura inadecuada al escribir. Disgrafia sintomática. Esta hace referencia cuando la dificultad de la escritura no se debe a problemas funcionales, sino que son consecuencias de problemas como trastornos neurológicos, deficiencia intelectual o problemas de visión, entre otras circunstancias. Ejemplo: 1. Disgrafia asociada al trastorno del espectro autista, donde se presentan dificultades en el control motor fino y la coordinación necesaria para escribir. 2. Disgrafia asociada a la dislexia, donde se presentan dificultades específicas en la formación y organización de las letras, así como la ortografía. 3. Disgrafia asociada a trastornos neuromotores, como la parálisis cerebral, donde las dificultades motoras afectan la habilidad para escribir de manera legible y fluida. 4. Disgrafia asociada a trastornos del desarrollo, como el trastorno del desarrollo del lenguaje, donde se presentan dificultades tanto en el lenguaje oral como en la escritura. Disgrafia asociada a lesiones cerebrales adquiridas, como traumatismos cráneoencefálicos o accidentes cerebrovasculares, que pueden afectar las habilidades motoras y cognitivas necesarias para escribir. Disgrafia específica. Esta hace énfasis cuando la dificultad para reproducir las letras o palabras no responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, entre otros, como también comprometen a toda la motricidad fina del individuo.
Disgrafia superficial. Esta se produce cuando está afectada la ruta ortográfica o léxica, por lo que se utiliza la ruta fonológica. Cuando ocurre esto, no se pueden escribir palabras que no se ajusten a la regla de conversión fonema-grafema. Es decir, escriben bien las palabras regulares y pseudopalabras, pero cometen errores en palabras irregulares. Hay también confusión con los homófonos, ya que siguen las reglas de conversión fonema-grafema, escriben lo que oyen, como por ejemplo, vaca por vaca y vaca. Hay errores de omisión, edición o sustitución de letras. Ejemplo 1. Omisión de letras o sílabas en palabras. 2. Inversiones de letras o sílabas, como escribir bola en lugar de loba. 3. Sustituciones de letras similares en sonidos, como escribir gato en lugar de cato. Adición de letras o sílabas adicionales en palabras. 5. Dificultades con la correspondencia entre los sonidos y las letras al escribir palabras desconocidas o poco familiares. Finalmente, un ejemplo de disgrafia superficial al escribir la palabra carro podría ser escritura con disgrafia superficial, caro. Disgrafia fonológica. Se produce cuando se lesiona la ruta fonológica y se usa la ruta ortográfica. Por esta razón no se puede escribir pseudopalabras, ya que está dañado el mecanismo de conversión fonema-grafema. Hay errores derivativos con los sufijos de las palabras compuestas. Mantienen la raíz, pero cambian los sufijos. Pueden escribir bien las palabras regulares y las irregulares porque la ruta léxica está intacta y tiene las palabras integradas a nivel visual. Ejemplo, omisión o sustitución de letras o grupos de letras que representan sonidos específicos en palabras. 2. Inversiones de letras o grupos de letras en palabras debido a dificultades en la secuencia correcta de los sonidos. 3. Dificultad para emplear las reglas ortográficas y los patrones de sonido en la escritura. 4. Escritura inconsistente y falta de correspondencia entre los sonidos y las letras al escribir palabras. 5. Dificultad para dividir correctamente las palabras en sílabas al escribir. Palabra deseada, casa. Escritura con disgrafia superficial, casa con Z. En este caso, se produce una sustitución de letra S por la letra Z, que tiene un sonido similar, pero no es la correspondiente en la escritura estándar. Según Anderson, citado por Santana, López, Ducastil, González y Balki 2021, afirma que la disgrafia por su parte es un trastorno de tipo funcional que afecta la calidad de la escritura del sujeto, en el trazo o la grafía. Se llama disgráfico a aquel que confunde, omite, une o invierte las sílabas o letras de forma incorrecta. Se considera como disgráfico al alumno que comete 2 o más tipos de incorrecciones, al que tiene las aptitudes mentales y sensoriales normales y ha sido escolarizado. El número de casos es mayor en los niños, con un 60% más que en la población femenina. Disgrafia semántica. Esta se produce cuando la conexión con el sistema semántico, a saber dónde están almacenados los significados, está afectado. A pesar de ello, pueden escribir correctamente al dictado palabras irregulares y cuyo significado no conocen. Las palabras, función, verbos y derivaciones. Dentro de las causas de tipo madurativo existen dificultades de tipo neuropsicológico que impiden que el niño escriba de forma satisfactoria. Para poder escribir se requiere de una adecuada madurez neuropsicológica del niño, ya que la escritura es una actividad perceptivo-motriz. Cuando no existe suficiente madurez, suele presentarse dificultades tanto para percibir la forma y el significado de las letras como para manejar el lápiz. Por tanto, cuando se da una inmadurez motriz, esta no le permite al niño sostener el lápiz y graficar una letra de forma correcta. Esta situación hace que se presenten ciertas dificultades que impiden el desarrollo de un aprendizaje satisfactorio de la escritura. Para Castellano, son 3 los factores de tipo neuropsicológico que pueden provocar disgrafias, entre las cuales se tienen las siguientes: trastorno de lateralización, el cual comprende ambidentismo,
Surdería contrariada. 2. Trastorno de deficiencia psicomotora, que comprende niños torpes motrices, niños hipercinéticos. 3. Trastorno de la estima corporal y de funciones perceptivo-motrices, que comprenden trastornos de la organización perceptiva, trastorno de la estructuración espacio-temporal, trastorno del esquema corporal. Causas caracteriales. Esta causa se caracteriza por la escritura impresentable, inestable, con deficiente espaciación e inclinación, lo cual es particular en niños con conflictos emocionales intensos. Esta disgrafia no se presenta de forma aislada, por el contrario, suele presentarse asociada a dificultades perceptivas motrices, de lateralización y es producto de tensión psicológica del niño. Puede ser utilizado como un mecanismo de defensa para enmascarar trastornos de conducta como timidez, aislamiento, celos, entre otros. Dentro de este déficit se encuentra la disgrafia caracterial pura y la disgrafia caracterial reactiva. Así pues, la disgrafia caracterial pura es la misma que se presenta en niños con conflictos afectivos importantes, quienes emplean la escritura defectuosa como una forma inconsciente de llamar la atención frente a sus dificultades. La disgrafia caracterial reactiva se presenta debido a trastornos madurativos, pedagógicos o neurológicos, pero sus inicios no tienen componentes de alteraciones emocionales. Causas pedagógicas. En esta línea se puede considerar y a la vez decir que la escuela es el detonador de la disgrafia, porque es donde el niño tiene que escribir de forma sistemática. Por ende, la imposición de movimientos y posturas al momento de escribir impiden al niño adaptar su escritura a los requerimientos de su edad, madurez y preparación. Por lo tanto, los errores educativos ya mencionados pueden ser generadores de disgrafia o ser causa reforzadora de la alteración de la escritura en niños con trastornos madurativos. Así pues, la incompetencia para escribir puede deberse a una enseñanza inapropiada y contraproducente. Para Wellner, las causas que pueden producir trastornos de escritura desde un punto de vista de fallo pedagógico son las siguientes: instrucción rígida aplicada para todos los niños sin atender a las características individuales, descuido de un diagnóstico del grafismo como método de identificación de dificultades de escritura, deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras, orientación inadecuada al cambiar de letra escrita a letra cursiva, objetivos demasiado ambiciosos e inadaptados a las posibilidades de cada uno de los alumnos, materiales inadecuados para la debida enseñanza, inaptitud para centrar el ejercicio de la corrección de las deficiencias específicas. Las causas mixtas hacen referencia a ciertos síntomas que no se pueden explicar de forma autónoma, sino como suma de factores de forma continuada, como es el caso del grafoespasmo, el mismo que hace referencia a una dificultad para realizar movimientos de forma coordinada al momento de escribir, afectando así la calidad de las letras. Las personas con dicho trastorno presentan casi siempre una disgrafia motriz muy acusada. Los síntomas más característicos son los siguientes: lentitud para escribir, el niño ocupa demasiado tiempo para realizar la tarea, mala coordinación de los movimientos, sudoración de las palmas de las manos, variación en la forma de sujetar el lápiz, finalmente rechazo hacia la escritura. La disgrafia es un trastorno de la escritura y existen varios modelos teóricos que intentan explicar su origen. Algunos de los modelos teóricos más comunes son el modelo neuropsicológico, el modelo cognitivo, el modelo psicomotor, el modelo socioemocional y finalmente el modelo lingüístico. Modelo neuropsicológico. Este modelo se centra en los déficits neurológicos y cognitivos que pueden subyacer a la disgrafia. Se cree que problemas en áreas como la planificación motora, la coordinación,
visomotora y la memoria de trabajo pueden contribuir al trastorno. 2. Modelo cognitivo. Este modelo se enfoca en los procesos cognitivos involucrados en la escritura, como el procesamiento fonológico, la memoria verbal y la organización espacial. Se argumenta que dificultades en estas habilidades cognitivas pueden afectar la calidad de la escritura. 3. Modelo psicomotor. Este modelo se centra en los aspectos motores y perceptuales de la escritura. Se sugiere que problemas en el control motor fino, la coordinación mano-ojo y la percepción visual pueden influir en la disgrafia. 4. Modelo socioemocional. Este modelo considera los factores emocionales y sociales que pueden estar relacionados con la disgrafia. Se sugiere que el estrés, la ansiedad o dificultades emocionales pueden afectar negativamente el desempeño de la escritura. 5. Modelo lingüístico. Este modelo se enfoca en los aspectos lingüísticos y cognitivos de la escritura. Se sugiere que los problemas en la conciencia fonológica, la memoria de trabajo y la organización de ideas pueden influir en la aparición de la disgrafia. Algunas características clínicas comunes de la disgrafia incluyen los siguientes aspectos. 1. Escritura legible o difícil de leer. Las personas con disgrafia pueden tener letras que se superponen, trazos irregulares o desiguales y dificultad para mantener una línea recta al escribir. 2. Inconsistencias en la forma y el tamaño de las letras. Puede haber una falta de uniformidad en el tamaño y la forma de las letras, lo que dificulta la legibilidad y la coherencia visual. 3. Dificultad para mantener el ritmo y la fluidez al escribir. La escritura puede ser lenta y entrecortada, con pausas frecuentes y dificultad para mantener un flujo suave. 4. Problemas con la organización espacial en el papel. Pueden haber dificultades para alinear correctamente las palabras y los renglones en el papel, lo que resulta en una escritura desordenada y desorganizada. 5. Errores frecuentes de ortografía y gramática. Las personas con disgrafia pueden cometer errores ortográficos repetitivos, tener dificultades con la concordancia gramatical y tener problemas para utilizar correctamente los signos de puntuación. 6. Tendencia a omitir o invertir letras y palabras. Se pueden omitir letras o palabras completas al escribir, así como también invertir el orden de las letras dentro de una palabra. 7. Dificultad para seguir las reglas de puntuación y capitalización. Puede haber problemas para utilizar correctamente los puntos, comas, mayúsculas y minúsculas dentro de un texto. Al principio, los niños con limitaciones para la escritura a mano se benefician del apoyo del aprendizaje de las letras. Entre esas actividades se pueden considerar las siguientes: jugar con arcilla para fortalecer los músculos de la mano, seguir el trazado de las líneas dentro de laberintos para desarrollar el control motor, conectar los puntos o guiones para crear las formas completas de las letras, trazar letras con el dedo índice o el borrador de un lápiz, imitar al maestro modelando golpes secuenciales en la formación de las letras y finalmente la copia de modelos de letras.